¿De qué manera deben acompañar todo este proceso los medios de comunicación? Vos decías antes que esta novela que se ve a la noche, que también llevó esta discusión, ¿no? A las familias, a las escuelas, donde bueno, un chico trans se manifiesta y bueno, finalmente se da. Yo no la vi, pero bueno, se habla mucho de esta novela de la noche. Digo, ahí hay una mirada de los medios de comunicación, de darle apertura, desde eso digo hasta la inclusión del lenguaje inclusivo, por ejemplo. ¿Qué rol deben jugar? ¿Están jugando los medios? Bueno, a ver, sin duda yo creo que la historia de Juan, que está en 100 días para enamorarse, que es esta historia de este chico trans que vos comentabas, lo que hace es recoger una realidad social. O sea, de 2 o 3 años a esta parte creció mucho la visibilidad del colectivo de varones trans. Nosotros siempre cuando hablamos de persona trans, travesti, si yo le pregunto a la audiencia, se van a imaginar una persona adulta, una mujer adulta, muchas veces en situación de calle, ejerciendo el trabajo sexual. La excepción son las que no, vinculada a determinadas cuestiones. Bueno, ahí está esa imagen, ese estereotipo de lo que es una persona trans, que no es la realidad concreta no de la mayoría, bueno, de muchas personas trans, pero sí es el estereotipo social que funciona. Ahora, recién hace 2 o 3 años empezamos a ver que las identidades trans también pueden ser masculinas, pueden ser masculinizadas. Y esto también como propio colectivo, el colectivo de varones trans lo ha organizado. Nosotros en la provincia tenemos una mesa de varones trans que está funcionando muy bien y en la cual participan 70 de los 90 que han hecho el DNI en la provincia, o sea, es casi un trabajo con un total de un colectivo. Dentro del colectivo trans en Santa Fe, hasta el momento los varones trans representan el 12% de la población trans, pero evidentemente viene creciendo en los últimos años por temas de visibilidad, de empoderamiento y de autoaceptación. Y entonces esto se da en todo el país, no es que se da acá en Santa Fe porque somos Macondo, sino que se da en todo el país. Y realmente, bueno, la novela recoge esta realidad. Lo que pasa es que ponerlo a las 10 de la noche en un canal con muchísimo rating, muy bien tratado, con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado, con asesoramiento de las organizaciones, de los profesionales, ha permitido una masificación del tema, ¿no? Y en el caso nuestro, el impacto tiene que ver con, tal vez no un incremento de los casos y consultas en relación a nuestro servicio de infancias trans, que ese incremento de las consultas va por otra vía, va por la vía en que se va extendiendo la red y se va conociendo el servicio, sino sí mayores consultas de muchísimos sectores, sobre todo escuelas, donde evidentemente los propios directivos, docentes, se encuentran con que esto es un tema que los chicos lo discuten, lo charlan, aunque no haya un varón trans en la escuela, lo charlan, lo discuten, hay inquietud, y eso nos ha permitido también incrementar la participación y la interacción en ámbitos escolares, y eso nos parece una muy buena noticia porque, volviendo un poquito a alguna de las preguntas anteriores, la única garantía de construir una sociedad más igualitaria a futuro es la educación, porque nadie nace discriminando, nadie nace con un chip de la discriminación la aprendemos en la escuela, en los medios, en el club, en el barrio, en la familia, en lo que escuchamos, y así como aprendemos a discriminar, podemos y tenemos que aprender a construir una sociedad igualitaria. Bueno, yo creo que la principal resistencia, más allá de la sociedad, y la más dura de las resistencias, está cuando existe en el seno familiar. Un mensaje tuyo a las familias en general. Decirles que no tienen idea del cambio en la vida de una persona, de sentirse aceptada por el entorno en el que uno vive, por las personas que uno quiere, por las personas que referencia, que uno nunca sabe si su hijo o su hija va a ser gay, lesbiana, bisexual, trans, heterosexual. La orientación sexual no se elige, no es una elección consciente, es algo que sentimos, es parte de la diversidad humana, y que tengan claro que si deciden o si trabajan por construir un entorno de libertad, de seguridad, de felicidad en sus hogares en todos los sentidos, independientemente de cuál fuera en definitiva la orientación sexual de sus hijos o de sus hijas, sean o no de la diversidad sexual o sean heterosexuales, van a estar criando personas libres y personas felices. Que en definitiva, si es cierto que lo que más uno quiere en el mundo son sus hijos, son sus hijas, como creo que es el sentimiento de la mayoría de los padres y de las madres, nadie quiere más que su hijo o su hija sea feliz.
y que en la experiencia que nosotros tenemos cotidianamente de trabajo con la población de la diversidad sexual, la diferencia enorme en la calidad de vida, en la alegría, en la felicidad, entre una persona que ha tenido una infancia acompañada, que se ha sentido contenida, que ha sentido que tuvo la posibilidad y la libertad de ser quien uno es, con aquellas personas que tal vez han tenido que reprimirlo o han sufrido violencia por intentar expresarlo, es enorme. Y que es una diferencia de vida o muerte. Y no exagero, porque lamentablemente el hostigamiento y el acoso por orientación sexual y por identidad de género es uno de los motivos, de los principales motivos del suicidio juvenil. Entonces, a veces nos toca y nos ha tocado acompañar a familias que lloran demasiado tarde, pensando que tal vez hubiese sido distinto si hubiesen acompañado, si hubiesen contenido, si hubiesen escuchado, si hubiesen comprendido. Y queremos que no sea tarde para nadie, que la vida se pueda vivir libremente, con alegría, con felicidad, que para eso vinimos al mundo, no vinimos para sufrir, vinimos para celebrar la vida, para construir esta sociedad de la diversidad, y el cambio empieza por casa, y nunca mejor dicho, ¿no? Que nuestra propia familia nos ayude a abrir la puerta del armario, que nos ayude a ventilar el armario, ese lugar oscuro y húmedo, solitario y triste en el que muchas veces hemos tenido que escondernos por miedo al rechazo y a la discriminación. Ese aporte, ese pequeño cambio, ese intentar escuchar y comprender, ese no querer imponer una forma de ser, es fundamental. Y van a ver que también un montón de miedos que hay de cómo va a ser esto y cómo lo va a recibir la sociedad, y yo no quiero que a mi hijo lo rechacen, y hoy sumo un motivo de preocupación porque capaz que alguno viene y lo golpea, la golpea, porque tal o por cual. Si cada uno de nosotros transforma su pequeño mundo, su pequeño hogar, y lo hace un lugar abierto, seguramente vamos a ir perdiendo ese miedo al salir afuera, ¿no? Y bueno, el acompañamiento es fundamental para garantizar, como decimos nosotros, infancias felices y libres de discriminación, que construyen adulteces felices y libres de discriminación. Bueno, y que somos ciudadanos y nos regimos por el Código Civil y no por las Biblias. Eso desde ya. Desde ya vivimos en un estado laico, por supuesto yo vengo de una familia católica. Tengo claro que el pueblo católico es mucho menos homofóbico que alguna jerarquía o sectores de la jerarquía de las iglesias. Mi familia es católica y todos bailaron en mi casamiento, todos están muy felices, lo aman a mi marido. La familia de mi marido son más católicos que mi familia. Somos una familia que, por suerte, a nosotros nos ha tocado, después de algunos momentos complejos, poder hoy compartirlo con los sobrinos, compartirlo con los primos, compartirlo con la comunidad. Y es muy importante, porque también esa es la posibilidad de dejar de sentir que somos diferentes. Desde chiquitos nos hacen sentir que somos diferentes. Somos diferentes por tal cosa, porque no queremos hacer tal cosa, porque no nos juntamos con tal, en un montón de aspectos, en este también. Y cuando uno, en el caso personal, cuando mi familia es igual de valorada, querida y cuidada que la familia de mis hermanos, tenga o no tenga hijos, decida tenerlos o no tenerlos, cuando nuestras familias pudieron celebrar un casamiento en el mismo sentido que con mis otros hermanos, de la misma manera y con la misma alegría, y son pequeñas cosas que realmente nos hacen sentir que no somos diferentes, que simplemente tendremos una forma diferente de amar o de expresar la afectividad o de expresar la sexualidad, pero que en esencia somos personas, somos seres humanos y valemos lo mismo. Y eso es fundamental y es una enseñanza, ¿no? Cada una de estas cosas, yo a veces pienso en mis sobrinos, mis sobrinas, ¿quién les va a explicar de la diversidad? Si nacieron con 2 tíos, nacieron con esta realidad, o sea, para ellos la diversidad es lo normal. Que en definitiva, en la vida, la diversidad es lo normal. ¿Cuáles son las luchas pendientes a corto plazo del movimiento? Creo que hay un desafío muy grande en el tema de inclusión del colectivo trans. Yo les decía, es un colectivo muy pequeño, pero muy vulnerado, muy excluido, muy discriminado. Y bueno, tenemos que trabajar muy fuerte ahí. Hay un cambio importante. Nosotros en la provincia hoy tenemos 9 ciudades que han votado ordenanzas del cupo trans.
Esto no es solución de trabajo para alguien, es inclusión de la diversidad en los ámbitos laborales. ¿En qué consiste el cupo trans? El cupo trans garantiza una cuota de ingreso de personas trans en el marco de la planta provincial, de la planta municipal, y la ley provincial obviamente en la planta provincial, entendiendo que por ser un colectivo que ha sido excluido, vulnerado y discriminado históricamente, no ha tenido las mismas oportunidades de capacitación, de formación y de inserción laboral, y que el Estado tiene que hacer un esfuerzo, como hace con otros sectores, para que efectivamente en algún momento esta racha se quiebre, ¿no? Y si bien el cupo no resuelve la vida laboral de todo el colectivo de personas trans, tampoco todas las personas trans quieren trabajar en el Estado, ni ese es su proyecto de vida, sí plantea un horizonte distinto, ¿no? Un horizonte distinto para el propio colectivo, que ve desde pequeñas generaciones que hay otra posibilidad de vida, que no hay una condena a la exclusión, a la discriminación, al trabajo sexual, a la vulneración de derechos, y también para los propios efectores estatales, ¿no? Porque digo, como decía antes, la visibilidad es fundamental. Imagínense una persona trans compartiendo día a día con personas que no son trans, que tal vez nunca tuvieron contacto con una persona trans y que se permiten, tal vez obligadamente porque el Estado le sienta un compañero o compañera de trabajo ahí, pero después seguramente desde el afecto y desde el conocimiento, se permiten conocer a una persona o a un tipo de personas de las cuales se dijeron un montón de cosas y que ven que en la vida cotidiana no es así, que tal vez están en cierta situación porque como sociedad las hemos puesto en esa situación. Y hoy esas 9 localidades, 5 ya lo tienen implementado, el cupo: Rosario, Venado Tuerto, Galvez, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado. San Justo está terminando su proceso de selección, Santa Fe está iniciando el proceso de selección en breve. Esperamos antes de fin de año que haya una ley provincial, también para que el Estado provincial haga lo propio, y me parece que en ese sentido la inserción social, la normalización social, si se me permite usar el término, del colectivo trans, es como el desafío más importante, pero creo que hay un cambio de paradigma muy importante, que hay una sociedad muy abierta, que en la medida en que podamos animarnos a dar pasos adelante, sin lugar a dudas vamos a estar más cerca de cumplir este objetivo. Así que sinceramente creo que hay un camino recorrido muy importante, que se van abriendo un montón de puertas y que es fundamental este trabajo conjunto de esfuerzo del Estado, de la provincia, de los municipios y también del propio colectivo, de volver a confiar en un Estado del cual solamente han recibido rechazo, exclusión y violencia, ¿no? La cara del Estado para el colectivo trans ha sido la policía que llevaba detenida a las mujeres trans por los códigos de falta, ha sido un centro de salud que nos cierra la puerta, ha sido una escuela que nos excluyó porque no nos entendía. Entonces, bueno, volver a hablar con este colectivo y decirle: hoy el Estado viene a reparar, viene a pedir disculpas, viene a abrir las puertas y viene a decir que somos todos ciudadanos y ciudadanas y que ustedes también tienen derecho a incluirse, a insertarse y a vivir una vida como cualquier otra persona. Las nuevas generaciones ya lo verán seguramente más allanado el camino. Siempre los avances dejan vidas en el camino, lamentablemente, pero bueno, es parte de la lucha y es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y como vos decías bien, nosotros en un periodo de 10, 12 años, entre las leyes, las políticas y que yo, hemos hecho un avance que no tiene antecedentes a nivel internacional. Yo tengo la posibilidad de viajar por el país, de viajar por otros países, sobre todo de América Latina, de recibir gente que viene de otras partes del mundo acá, y les puedo asegurar que el nivel de políticas, de servicios, de derechos que tenemos en Argentina y particularmente en la provincia no hay en ningún lado. Cuando le contamos a una persona que viene de Europa, de España, de Francia, de Portugal, de Alemania, que este año en el sistema público de Santa Fe vamos a hacer más de 50 operaciones de afirmación de género gratis en el sistema público en el medio de esta crisis, con este recorte presupuestario, nos miran y no lo pueden creer porque en Europa no te operan, o sea, cada uno que se arregle, lo mismo que en otros países, y por supuesto en otros países que hasta por cuestiones ideológicas, ya no económicas, ponen barreras a que se pueda acceder a estos derechos. Así que creo que estamos en un buen camino, en un avance, en una sociedad que quiere avanzar, que ha entendido que ampliar derechos para determinados sectores no implica recortar derechos para nadie, sino hacernos una sociedad mejor, y me parece que esto hay que consolidarlo claramente para evitar cualquier intento de retroceso. Y otro tema que también me parece, por último de mi parte, el tema de las adopciones, que también es
una cuestión quizás de la que más discusión tuvo. Sí, bueno, a ver, es bastante malo el sistema de adopción en Argentina, ¿no? Claro, nosotros acá en la provincia, por pedido expreso del gobernador, que fue uno de los primeros pedidos que nos hizo al área de niñez y a nosotros, que nos pusiéramos a trabajar en un procedimiento para achicar los tiempos de adopción. La verdad que eso se ha logrado, mérito del RUAGA y del trabajo de los equipos de niñez. Hoy nosotros en la provincia tenemos muchas adopciones por parte de parejas de personas del mismo sexo, de parejas donde hay una mujer trans casada con un varón heterosexual, de dos papás, de dos mamás, permanentemente se dan guardas y adopciones definitivas. Y como decíamos en la campaña por el derecho al matrimonio, y como repetimos hasta el hartazgo, y como hay que volver a repetir, no hay ninguna diferencia en la crianza de un niño y una niña por parte de una pareja de personas del mismo sexo o una persona trans que de una familia heterosexual o nuclear, entre comillas, ¿no? Lo importante en un proceso de adopción, de incorporación de un niño, una niña, una familia, es el amor, el cuidado, los lazos de afecto, garantizar ciertos derechos que tal vez esos niños y niñas no tenían garantizados en sus familias de origen. Y la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa, es maravillosa, y bueno, son familias como cualquier otra familia, ¿no? Familias por igual. Antes, digamos, la adopción de personas solteras estaba permitida, muchas parejas del mismo sexo, como no podíamos casarnos, adoptábamos a nombre de alguno de los dos, y esos niños, niñas se han criado. En el caso de las parejas de lesbianas siempre estuvo la posibilidad de la reproducción asistida, hoy está la posibilidad de hacerlo y de que esos niños, niñas tengan la protección legal de ambos. En el caso de parejas trans tenemos casos de parejas donde tal vez era una pareja de dos mujeres y una de las mujeres transicionó a varón y entonces hoy tienen hijos e hijas en un matrimonio legalmente heterosexual y socialmente heterosexual, pero son familias de la diversidad obviamente, y sí, esto empieza a verse en las escuelas, en los jardines, en las primarias, en las secundarias, y la verdad es que bueno, también otro de los motivos por los cuales trabajar estos temas en las escuelas, ¿no? Para que esos niños y niñas que tal vez se están criando en un ambiente no de discriminación, sino de diversidad en su propia familia, no choquen tan fuerte con la realidad, ¿no? Porque ahí cuando vamos a la realidad sigue estando un discurso donde yo siempre cuento que mi sobrino más grande, que ahora tiene 12 años, cuando nos casamos tenía 7 años. Y él trajo los anillos en el registro, nos trajo los anillos, estaba tan feliz que nos casábamos y era la ilusión y todo. Y claro, un día fue a la escuela y dijo que tenía 2 tíos que se casaban, y a la semana volvió y dice: tío, ¿está mal ser gay? Digo, ¿y por qué? ¿Y a vos qué te parece? No, a mí no me parece mal. Digo, ¿vos sabés que Pablo y yo somos gays? Sí. ¿Y que nos vamos a casar? Sí. ¿Y a vos te parece mal? No. Y entonces, no, dice, lo que pasa es que en la escuela los chicos me dijeron que estaba mal ser gay, que el varón no se puede casar con otro varón. Entonces a veces tenemos que hacer ese trabajo de ida y vuelta para que tal vez al revés, la diversidad que se enseña o se aprende en el propio seno familiar después no choque con la realidad, que sigue siendo una realidad lamentablemente de discriminación, pero que por suerte, como decíamos antes, se va revirtiendo. La última, el colectivo ha acompañado también la lucha por el aborto legal. Sí. Bueno, ¿cuál es la asociación ahí, digamos, a esta causa que, bueno, es una materia pendiente? Sí, materia pendiente de la democracia. Primero, si reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad, ¿por qué no apoyar la demanda de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad, ¿no? Ese es un primer tema que me parece básico. En segundo lugar, también nuestra comunidad aborta, ¿no? Los varones trans pueden gestar, son víctimas de violaciones, muchas veces sigue habiendo inconsciente colectivo, consenso social en algunos sectores, por suerte muy minoritarios, pero en relación a las identidades de mujeres lesbianas o varones trans, de que esto se da por no haber tenido una correcta vida sexual, ¿no? Que siempre hay alguien que sabe cómo proveerla. Existen las violaciones correctivas, varones que al encontrarse con una mujer lesbiana o un varón trans violan, convencidos de que esa violación va a permitir que esa mujer o ese varón trans se dé cuenta de lo que se estaba perdiendo, ¿no? Una aberración total, pero esto existe. Por tanto, también los varones trans abortan, también las mujeres lesbianas abortan. Una cuestión de principio que es la libertad de decidir, la igualdad y la individualidad, ¿no? Los derechos individuales, y no podemos otra cosa más que acompañar esta lucha
porque también el derecho por el aborto legal, seguro y gratuito no obliga a nadie a abortar, brinda una herramienta a quienes están en determinadas situaciones para que puedan hacerlo en condiciones seguras. Y la clandestinidad que ha sostenido el Senado, que en nuestra provincia no solo fue con el voto negativo de Reutemann, sino con la abstención de Perotti, que fue un voto totalmente funcional a la clandestinidad. En nuestro país muchísimas mujeres van a seguir muriendo, mujeres heteros, mujeres lesbianas y varones trans van a seguir muriendo víctimas del aborto clandestino. Y la verdad es que porque estamos convencidos que como no es una obligación y es un derecho, cada ampliación de derechos mejora la sociedad. La verdad que Argentina perdió una oportunidad muy importante. Lamentamos, fue lamentable el papel del Senado realmente, que funcionaba como cámara revisora y que finalmente puso un dique que impidió la aprobación de la ley. Y bueno, creemos que no hay ninguna lucha que se pierda, que el año que viene en las elecciones hay que plantear en los programas electorales claramente la posición en relación a estos temas. Yo creo que el año que viene las elecciones van a tener dos ejes centrales. Uno es el momento económico, la crisis económica, ese va a ser un tema, qué proyecto de país y de provincia obviamente, y por otra parte qué mirada y qué visión en relación a los derechos humanos y a estos derechos, porque también con el debate por el derecho al aborto se cayeron un montón de caretas, ¿no? Digo, ¿dónde están ahora todos los que pedían a los gritos educación sexual integral para evitar el aborto? Están hoy intentando impedir que nosotros entremos en la escuela para hablar de educación sexual integral, de diversidad, de no discriminación, de uso del preservativo, de métodos anticonceptivos. ¿Dónde está el gobierno nacional con este recorte? Se recortó la provisión de anticonceptivos orales a las provincias. Conozco la realidad de las provincias y les puedo asegurar, y no es hacer propaganda de este gobierno provincial, que casi ninguna provincia suplanta la compra de los anticonceptivos orales como hace Santa Fe, así como no lo hacen con los antirretrovirales para las personas que viven con VIH o con las hormonas para las personas trans en tratamiento hormonal. En la mayoría de las provincias del país, si Nación corta el envío de estas medicaciones, no llega nada y la gente finalmente, en el caso del VIH, pierde los esquemas de tratamiento, que es gravísimo. En el caso de los anticonceptivos se expone a embarazos no deseados, con la consecuente clandestinidad en el aborto posterior. Y en el caso de las personas trans se cortan los procesos sanos, saludables, de construcción y expresión de la identidad de género. Así que hay todo un debate ahí más macro que hay que dar, y bueno, el año que viene seguramente la gente en las urnas va a poder definir y perfilar qué proyecto de provincia y qué proyecto de país quiere construir, seguir construyendo o modificar rumbo, ¿no?